Es Ibrahim Traoré, el Salvador de África, o un traidor peligroso aliado en secreto con Corea del Norte durante semanas. Los medios occidentales han desatado una tormenta de advertencias, acusando al presidente de Burkina Faso de ser una amenaza mortal para la paz en África Occidental. Pero tras estos titulares escandalosos se esconde una verdad aterradora, oscura y profundamente inquietante, que casi nadie se atreve a enfrentar aquella mañana. Las calles de Ouagadougou amanecieron inquietas. Titulares en letras rojas cubrían las portadas de los diarios internacionales, lanzando acusaciones graves contra el presidente Ibrahim Traoré. La prensa occidental lo describía como un líder peligroso, un hombre que supuestamente pactaba con Corea del Norte, poniendo en riesgo la seguridad de toda África Occidental, desde París hasta Washington. La narrativa era clara y contundente. Burkina Faso estaba siendo guiada hacia un oscuro sendero por un supuesto acuerdo secreto con Kim Jong-un. Los medios más influyentes difundían con rapidez la noticia. Las palabras dictadura, amenaza nuclear y alianza peligrosa se repetían constantemente intentando crear un retrato distorsionado del mandatario africano. Sin embargo, en medio de ese huracán mediático, Ibrahim Traoré permanecía en silencio. Su mirada firme revelaba serenidad, inteligencia y una determinación profunda. Él sabía perfectamente que aquella guerra de información era solo el preludio de algo mucho más peligroso y profundo. Mientras las acusaciones sacudían el escenario internacional, el pueblo de Burkina Faso comenzaba a debatirse entre la duda y la claridad. En las calles, cafés y mercados de Ouagadougou, la gente hablaba con voces bajas pero decididas. Muchos no creían fácilmente en las historias difundidas desde Europa o América. Habían visto demasiadas veces cómo la realidad africana se distorsionaba en pantallas extranjeras. En las paredes de la capital empezaron a aparecer grafitis desafiantes, letras fuertes que decían: "La verdad pertenece a África, no a París ni Washington". La juventud, en particular, reaccionaba con valentía y firmeza. Sabían que Ibrahim Traoré había llegado al poder con la promesa de independencia real y justicia genuina, en medio de aquella turbulencia mediática. Una cosa quedaba clara para los ciudadanos: aquella era una prueba más de la resistencia necesaria para defender la soberanía auténtica. Traoré no estaba solo. Su gente lo respaldaba silenciosamente. En medio de la creciente tensión en Ouagadougou, un misterioso paquete llegó discretamente al despacho presidencial. Era temprano por la mañana. La ciudad aún dormía. El asistente personal del presidente Ibrahim Traoré observó la caja cuidadosamente antes de entregársela. No había remitente, ni sello postal. Únicamente un símbolo pequeño pero llamativo, una estrella roja solitaria en una esquina del sobre gris oscuro. Traoré sostuvo el paquete en sus manos durante un largo instante. Su intuición le decía que aquel objeto, tan simple pero tan intrigante, representaba mucho más que un mensaje habitual. La estrella roja era imposible de ignorar. Sabía perfectamente lo que eso implicaba: una comunicación directa, posiblemente arriesgada y peligrosa, desde un país aislado y demonizado por Occidente. La sala presidencial quedó en absoluto silencio. El presidente abrió lentamente el sobre con una calma decidida. Dentro, una carta cuidadosamente doblada y escrita con precisión aguardaba revelar un secreto que podría cambiar el destino entero de Burkina Faso. En ese preciso instante, Ibrahim Traoré supo que la batalla por la verdadera independencia apenas comenzaba.
Ibrahim Traoré desplegó lentamente la carta frente a sus ojos. En cada palabra escrita con precisión absoluta, resonaba un tono claro, conciso, sin ambigüedades. Kim Jong-un le ofrecía apoyo estratégico directo, armas sofisticadas, tecnología satelital avanzada y recursos de inteligencia para proteger la soberanía de Burkina Faso frente a las amenazas externas. Sin embargo, detrás de esa propuesta seductora había una condición clave, subrayada con sutileza pero imposibilidad de ignorar todo apoyo, debía mantenerse en secreto absoluto. Ni alianzas públicas ni declaraciones oficiales. La ayuda estaba condicionada a la discreción total, para evitar represalias y sanciones internacionales. Traoré cerró la carta, sintiendo el peso histórico sobre sus hombros. Sabía perfectamente lo que implicaba aquella oferta. Era un pacto peligroso, pero quizás necesario en tiempos donde Occidente presionaba cada vez con más fuerza. Su mente evaluaba rápidamente escenarios, riesgos y posibilidades. ¿Debía aceptar aquella ayuda silenciosa o rechazarla? Manteniendo una postura más segura, pero quizá vulnerable. En su mirada firme y decidida no había miedo, solo determinación. Una decisión difícil se acercaba. Una decisión que podría marcar un antes y un después para Burkina Faso y para todo el continente africano. En los días siguientes, la inquietud en el palacio presidencial creció silenciosamente, mientras Ibrahim Traoré analizaba cuidadosamente la oferta secreta recibida desde Pyongyang. Los informes de inteligencia comenzaron a mostrar una realidad alarmante. Sus agentes descubrieron contactos sospechosos entre oficiales de alto rango del ejército y diplomáticos extranjeros, particularmente vinculados a la embajada francesa. La información detallada revelaba reuniones secretas, llamadas telefónicas cifradas y movimientos inusuales de fondos. La evidencia sugería claramente que una conspiración silenciosa se estaba gestando desde las sombras, con el objetivo de derrocar al presidente y restablecer la influencia occidental perdida en el país. Traoré sintió un escalofrío frío recorrerle la espalda. La traición no provenía desde afuera, sino del interior mismo de su círculo cercano. Oficiales a quienes había confiado la seguridad nacional estaban jugando peligrosamente en contra del destino del pueblo. Consciente del riesgo que enfrentaba, Traoré decidió mantener la calma y manejar la situación con astucia y discreción. Ahora sabía exactamente lo que estaba en juego, no solo su presidencia, sino la independencia real y duradera de Burkina Faso. La información también sugería promesas secretas de poder político y económico, lo que explicaba claramente el por qué algunos oficiales arriesgaban todo al traicionar a Traoré. Apenas comenzaba a despuntar el alba en Ouagadougou, cuando el silencio de la madrugada se quebró abruptamente. El vehículo del coronel Sori Diallo, consejero leal y amigo íntimo del presidente Traoré, fue atacado con precisión quirúrgica en plena calle. Los disparos fueron rápidos, certeros, pero por milagro o fortuna inexplicable, Diallo resultó ileso, protegido por un blindaje improvisado en su vehículo. Al recibir la noticia, Traoré apretó los puños en silencio, consciente de que aquel ataque no era casualidad, era una advertencia clara. Una intimidación contra aquellos que apoyaban su visión independiente y soberana. Aquel atentado frustrado confirmaba que la conspiración en su contra era mucho más grave de lo que había imaginado inicialmente. En ese instante, Ibrahim Traoré
comprendió la magnitud real del desafío que tenía delante. No solo debía enfrentar amenazas externas, sino también enemigos invisibles dentro de su propio círculo más cercano. La lucha por la verdadera independencia apenas comenzaba. Horas después del atentado fallido contra el coronel Diallo, Ibrahim Traoré recibió una comunicación urgente desde un canal cifrado que había sido establecido con Pyongyang. Al abrir el mensaje, su rostro se endureció al escuchar claramente una conversación grabada. Voces familiares conspiraban fríamente junto a agentes extranjeros. La grabación evidenciaba sin lugar a dudas que oficiales de su propio ejército planeaban traicionarlo, coordinados desde las sombras por agentes de inteligencia occidentales. Traoré respiró profundamente, conteniendo la ira pero manteniendo la lucidez necesaria para enfrentar la crisis. Aquel mensaje cifrado no solo representaba una advertencia clara, sino también una prueba tangible de lo que ya sospechaba. Burkina Faso estaba bajo ataque desde dentro y desde fuera. Decidido, el presidente guardó cuidadosamente la grabación. Sabía que esa evidencia sería crucial para desarticular el complot y proteger definitivamente la soberanía de su pueblo. La batalla, ahora sí, había comenzado de verdad. Ante la evidencia contundente de traición interna, Ibrahim Traoré tomó una decisión rápida y estratégica. De manera discreta y lejos de cualquier mirada indiscreta, el presidente seleccionó cuidadosamente a 9 de sus soldados más leales, aquellos cuya valentía y fidelidad habían sido demostradas en múltiples ocasiones. Así nació el Grupo 9G, una unidad secreta, ágil y altamente especializada, entrenada según métodos rigurosos que el propio presidente había estudiado de sus aliados norcoreanos. Traoré supervisó personalmente la formación del grupo, consciente de que la precisión y la discreción absoluta serían la clave para desmantelar el golpe que amenazaba al país. No se trataba solo de sobrevivir políticamente, sino de proteger la independencia nacional frente a fuerzas externas e internas que intentaban someterla. Con serenidad y determinación, Traoré contemplaba el entrenamiento del Grupo 9G. Sabía perfectamente que aquella unidad era la última línea de defensa en una guerra silenciosa que se aproximaba. Pocos días después de la formación del Grupo Especial 9G, Ibrahim Traoré recibió discretamente desde Corea del Norte una serie de dispositivos avanzados, capaces de detectar transmisiones clandestinas y neutralizar operaciones de espionaje en tiempo real. Los aparatos eran pequeños, casi invisibles, pero extremadamente eficaces, algo que sorprendió incluso al propio presidente. Inmediatamente, Traoré ordenó instalar estos dispositivos en puntos estratégicos en su despacho personal, las oficinas clave del gobierno, e incluso dentro de vehículos oficiales. En cuestión de horas, la eficacia de la tecnología norcoreana salió a la luz, revelando múltiples dispositivos de escucha ocultos en lugares sensibles. La infiltración extranjera era mucho más profunda de lo que se había imaginado inicialmente. Al descubrir la magnitud real del espionaje en su país, Traoré sintió una mezcla de indignación y determinación renovada. Ahora sabía exactamente contra qué luchaba y cómo derrotarlo. Con estos nuevos recursos tecnológicos, la ventaja estaba finalmente de su lado. Ibrahim Traoré estaba listo para enfrentar, con absoluta firmeza y precisión, a los enemigos ocultos que acechaban la soberanía de Burkina Faso. Consciente de que debía actuar con astucia absoluta, Ibrahim Traoré
decidió dar un movimiento arriesgado y brillante. Permitió intencionadamente que algunos oficiales sospechosos mantuvieran su rutina habitual, aparentando desconocer sus actividades. A través de esa maniobra estratégica, logró infiltrar discretamente a uno de sus agentes más fieles en el corazón mismo del complot. En pocos días, el agente encubierto obtuvo información crucial. Identificó contactos externos, confirmó fechas y lugares de reuniones clandestinas y reveló planes detallados del inminente golpe. Traoré seguía cada movimiento con atención extrema, consciente de que un solo error podría arruinarlo todo. El presidente sentía claramente cómo se acercaba el momento decisivo. Había expuesto lo suficiente para atrapar a los conspiradores, pero sin poner en peligro la integridad de Burkina Faso. Ahora, el siguiente movimiento definiría su destino. Era la hora de actuar, con precisión implacable, antes de que sus adversarios pudieran reaccionar. Finalmente, llegó la noche decisiva, aprovechando la celebración anticipada del Día Nacional. Los conspiradores convocaron en secreto una reunión urgente en un cuartel militar alejado del centro de Ouagadougou. Oficiales involucrados en el complot, confiados en su plan meticulosamente preparado, llegaron convencidos de que aquella sería su gran noche. Sin embargo, desconocían que Ibrahim Traoré ya anticipaba cada uno de sus pasos. Aquel encuentro aparentemente secreto era, en realidad, una trampa perfectamente diseñada por el presidente, gracias a la información proporcionada por el agente infiltrado. Traoré y el grupo 9G esperaban pacientemente la señal acordada, observando en silencio y desde la distancia cada movimiento enemigo. Desde el palacio presidencial, Traoré permanecía atento. Sabía que la reunión en aquel cuartel falso era el punto de partida del golpe, pero también sería la oportunidad perfecta para desmantelarlo por completo. El presidente sentía una determinación fría y segura. Estaba listo para defender, hasta las últimas consecuencias, el futuro soberano y libre de su pueblo. La trampa estaba lista y la hora de la verdad había llegado. La reunión clandestina en el cuartel apenas comenzaba cuando las luces se apagaron repentinamente. En medio de la confusión y la oscuridad absoluta, los conspiradores apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El grupo 9G actuó con precisión quirúrgica, silenciosos y veloces. Neutralizaron primero las comunicaciones internas del cuartel, cortando cualquier posibilidad de alerta al exterior. Mientras tanto, Ibrahim Traoré seguía desde el palacio cada paso de la operación mediante comunicaciones seguras. Cada acción estaba perfectamente sincronizada. En menos de 3 horas, los soldados leales al presidente controlaron completamente el perímetro. Capturaron a los oficiales clave del complot y aseguraron todas las evidencias necesarias para revelar públicamente la traición. Al amanecer, la noticia ya recorría discretamente las calles de Ouagadougou. La maniobra audaz del grupo 9G había desactivado por completo el intento de golpe. Traoré respiró profundamente, consciente de que aquella victoria silenciosa no era solo militar, sino también simbólica. Había protegido con inteligencia y valentía la soberanía nacional, demostrando claramente que nadie podría volver a amenazar la libertad legítima de Burkina Faso sin pagar un alto precio. Mientras la operación del Grupo 9G concluía con éxito, Ibrahim Traoré recibió una llamada urgente, un vehículo diplomático, con placas de la embajada francesa. Intentaba salir rápidamente de Ouagadougou en medio de la confusión. Dentro viajaba alguien inesperado, el propio ministro de Defensa. Un hombre hasta entonces considerado
uno de los colaboradores más cercanos del presidente, sin tiempo que perder. Traoré ordenó interceptar inmediatamente aquel vehículo. En pocos minutos, agentes leales al presidente detuvieron el automóvil en un control estratégico en las afueras de la ciudad. Frente a las cámaras discretas de inteligencia, el ministro fue capturado intentando huir, con documentos confidenciales que revelaban plenamente su papel central en la conspiración, al recibir la confirmación de aquella traición definitiva. Traoré sintió dolor, pero también alivio. Había desenmascarado al peor enemigo, aquel que vestía el disfraz de aliado. Ahora, el pueblo de Burkina Faso conocería la verdad absoluta. La amenaza real siempre había estado disfrazada en la confianza mal otorgada. Esta vez, sin embargo, la justicia prevalecería claramente, fortaleciendo aún más la determinación del presidente de luchar por una independencia auténtica y soberana. Tras la captura del ministro traidor, los medios internacionales no tardaron en reaccionar, aunque no del modo que Ibrahim Traoré esperaba. Desde París hasta Washington, las cadenas informativas más influyentes desplegaron un relato cuidadosamente manipulado. No se habló de la traición evidente ni del complot interno contra Burkina Faso, sino que pintaron al presidente como un autoritario desesperado por aferrarse al poder. Represión política en Burkina Faso, tituló un conocido diario francés. Traoré elimina a sus opositores, señaló otro medio norteamericano. La narrativa dominante se alejaba descaradamente de la verdad, presentando al presidente africano como un peligroso dictador, dispuesto a todo por mantener su dominio. Mientras Traoré observaba las noticias con serenidad aparente, comprendió perfectamente lo que ocurría. Había ganado una batalla interna, pero la verdadera guerra mediática apenas comenzaba. La soberanía que defendía tenía un costo alto, y estaba listo para enfrentarlo. Rápidamente, la presión internacional se intensificó contra Burkina Faso. Tras las duras críticas mediáticas, varias potencias occidentales activaron mecanismos políticos sutiles, pero efectivos. La Unión Europea anunció el congelamiento inmediato de fondos de ayuda humanitaria destinados al país, alegando serias preocupaciones por el deterioro democrático. Por su parte, Francia retiró temporalmente a su embajador, en una demostración simbólica de rechazo a la administración Traoré. Simultáneamente, Burkina Faso fue excluida temporalmente de reuniones clave dentro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Una clara advertencia política hacia el presidente. Desde el despacho presidencial, Ibrahim Traoré recibía estas noticias con tranquilidad aparente, aunque plenamente consciente de la gravedad del desafío. Sabía perfectamente que aquellos movimientos pretendían aislarlo diplomáticamente, debilitar su gobierno y obligarlo a ceder. Pero él estaba decidido a mantenerse firme y a proteger, cueste lo que cueste, la soberanía auténtica y la dignidad de su pueblo, en medio de la creciente presión internacional. Algunos grupos internos intentaron aprovechar la crisis para debilitar aún más al presidente. Pequeñas manifestaciones opositoras surgieron en las calles de Ouagadougou, exigiendo la renuncia inmediata de Ibrahim Traoré. Sin embargo, rápidamente quedó claro que estas protestas estaban siendo manipuladas desde el extranjero. Los jóvenes burkineses, conscientes de la verdad, comenzaron a difundir evidencias claras del montaje en redes sociales, mostrando cómo líderes de la oposición eran financiados desde afuera. Frente a esto, la población reaccionó con determinación.
La maniobra para fracturar el apoyo popular al presidente había fracasado. Ibrahim Traoré seguía firme, respaldado por su pueblo, consciente de que el momento era decisivo. Ibrahim Traoré convocó de urgencia una conferencia de prensa especial en el Palacio Presidencial. La sala estaba repleta. La tensión se palpaba en cada rostro presente. Sin titubear, el presidente comenzó a presentar evidencias irrefutables, grabaciones comprometedoras, documentos oficiales interceptados, fotografías satelitales prétitas, todo cuidadosamente verificado y autenticado. Ante la mirada atónita de periodistas nacionales e internacionales, Traoré expuso cómo agentes extranjeros y funcionarios traidores habían conspirado para ejecutar un golpe contra su gobierno legítimo. Cada prueba mostrada revelaba la gravedad y profundidad del complot. En medio de aquella revelación contundente, Ibrahim Traoré hizo una breve pausa. Observó directamente a los periodistas y pronunció con serenidad y convicción absoluta: no estamos defendiendo simplemente a un gobierno o a un hombre. Estamos defendiendo el derecho soberano de nuestro pueblo a elegir libremente su destino. Al terminar su intervención, se hizo un silencio denso y significativo en la sala. Aquella declaración contundente desmantelaba por completo la narrativa distorsionada promovida desde Occidente. Finalmente, la opinión pública mundial comenzaba a entender que la lucha de Burkina Faso era por su soberanía auténtica, no por el poder de un solo hombre. Tras la contundente conferencia de prensa, Ibrahim Traoré dio un paso más allá para consolidar la verdad ante el mundo. Invitó formalmente a varias organizaciones independientes internacionales y africanas, especializadas en transparencia y derechos humanos, para que investigaran libremente los documentos y las evidencias que acababa de presentar. En pocas semanas, los expertos de estas organizaciones llegaron a Ouagadougou. Revisaron minuciosamente cada detalle, verificaron cada grabación y documento, y visitaron personalmente los lugares relacionados con el complot. Al concluir, sus informes respaldaron plenamente la versión presentada por Traoré, descartando por completo cualquier posibilidad de manipulación o falsificación. Aquella validación externa representó un giro definitivo en la batalla mediática y diplomática. Por primera vez, Occidente se veía obligado a enfrentar públicamente la verdad. Burkina Faso, liderada por Ibrahim Traoré, defendía con justicia y valentía su derecho legítimo a la soberanía, con las evidencias confirmadas por las organizaciones independientes. La narrativa internacional comenzó a revertirse rápidamente. Los ciudadanos de Burkina Faso, especialmente los jóvenes activos en redes sociales, difundieron ampliamente videos y documentos que desmentían categóricamente las acusaciones falsas contra Ibrahim Traoré. En pocas horas, los hashtags apoyando la verdad sobre Burkina Faso se hicieron virales. Las plataformas digitales se inundaron con mensajes que destacaban la valentía del presidente y la importancia de la soberanía africana frente a la manipulación externa. Traoré, sin necesidad de intervenir personalmente, observaba cómo su pueblo se convertía en la voz decisiva contra la mentira mediática. La batalla que había comenzado en la oscuridad ahora se libraba en plena luz, revelando quién realmente había intentado arrebatarles la independencia. Finalmente, la opinión mundial entendió claramente que Burkina Faso ya no permitiría que otros escribieran su historia, con la narrativa internacional finalmente corregida. Ibrahim Traoré tomó una decisión estratégica crucial:
optó por no declarar oficialmente ninguna alianza o colaboración extranjera. Sin embargo, discretamente y lejos del foco mediático, Burkina Faso comenzó a experimentar una transformación radical en su infraestructura estratégica. Pronto, el país estrenó un sistema autónomo de telecomunicaciones, basado en una red satelital independiente, resistente a cualquier interferencia o sabotaje externo. Simultáneamente, en las fronteras se desplegó una innovadora tecnología defensiva, fortaleciendo la seguridad nacional frente a potenciales agresiones futuras. Aunque no había ninguna declaración pública, la población percibía claramente estos cambios profundos y positivos. Traoré comprendía perfectamente que la verdadera victoria no estaba en anuncios ruidosos, sino en acciones efectivas que garantizaran la independencia real del país. De esta manera silenciosa y firme, Burkina Faso avanzaba hacia una autonomía genuina, demostrando al mundo que la soberanía verdadera no necesita proclamaciones, sino hechos concretos y determinantes. Mientras Burkina Faso avanzaba silenciosamente hacia su verdadera autonomía, varios países vecinos comenzaron a prestar atención y enviar señales claras de interés hacia el modelo liderado por Ibrahim Traoré. De manera discreta, pero constante, líderes y diplomáticos de naciones como Malí y Níger visitaron Ouagadougou, intercambiando conocimientos en tecnología de defensa, sistemas de comunicación independientes y estrategias de inteligencia soberana, sin tratados públicos ni anuncios oficiales. Empezó a gestarse un entendimiento regional basado en la cooperación mutua y el respeto a la soberanía nacional, alejándose de las influencias tradicionales del este o del oeste. Esta alianza tácita no tenía nombre, ni tampoco banderas ni ceremonias, pero su poder e influencia eran innegables. Traoré observaba estos movimientos con orgullo silencioso. Entendía perfectamente que estaba surgiendo una nueva etapa para África Occidental, impulsada por una conciencia compartida sobre la necesidad vital de independencia real. Así, Ibrahim Traoré se convertía, sin pretenderlo públicamente, en el símbolo vivo de un continente decidido a escribir, finalmente, su propia historia. Con el tiempo, los acontecimientos recientes en Burkina Faso comenzaron a diluirse en memorias confusas, rumores malintencionados y relatos contradictorios. En las capitales occidentales, muchos prefirieron mantener en silencio su complicidad en los eventos pasados. La historia oficial omitió discretamente ciertos hechos incómodos, tratando de olvidar cómo intentaron someter a un país soberano mediante la manipulación y la traición. Sin embargo, en las calles Takui de Ouagadougou y en los corazones de su pueblo, la verdad permanecía intacta, grabada en murales urbanos, canciones populares y conversaciones cotidianas. Ibrahim Traoré, quien había resistido valientemente frente a una poderosa conspiración internacional, se convirtió en símbolo de dignidad nacional. Un líder que había demostrado con hechos que defender la soberanía significaba luchar con integridad, inteligencia y firmeza. Aunque algunas voces intentaron tergiversar o minimizar su legado, la memoria colectiva del pueblo africano era clara e implacable. Ellos sabían perfectamente que la verdadera historia no residía en relatos distorsionados o propaganda extranjera, sino en el valor, el sacrificio y la determinación que Ibrahim Traoré había mostrado por proteger la dignidad y la independencia auténtica de Burkina Faso. Tiempo después de aquellos acontecimientos que sacudieron Burkina Faso,
una frase misteriosa comenzó a aparecer discretamente en distintos puntos de la ciudad. Gritáis, escrita en paredes, compartida en redes sociales y susurrada en conversaciones privadas. Decía simplemente: cuando el mundo te obligue a escoger un lado, sé lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie por ti mismo. Nadie supo nunca con certeza quién la había difundido primero. Algunos especulaban que era una frase surgida directamente del círculo cercano del presidente Traoré. Otros pensaban que venía del propio pueblo. Sin embargo, poco importaba su origen, porque su significado era profundo y claro. África ya no estaba dispuesta a ser forzada a alinearse con intereses extranjeros. Fuera del este o del oeste, esa frase se convirtió en un mantra, una poderosa declaración de independencia mental y emocional. Ibrahim Traoré observaba en silencio cómo su pueblo se apropiaba de aquella idea y la convertía en realidad diaria, la verdadera victoria. Comprendía perfectamente. Era que Burkina Faso ahora caminaba erguida, consciente y soberana, preparada para enfrentar cualquier desafío futuro con dignidad y determinación absoluta. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.